A que abra las Escrituras y busque en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27. Juan, capítulo 12, versículo 27. En adelante ya vamos a estar meditando en la palabra. El tema para esta tarde está titulado ¿La gloria de Dios o la gloria de los hombres? Ese es el tema para esta tarde. Juan capítulo 12, versículo 27. ¿Cómo poder darle la gloria a Dios? El propósito es que en todo nosotros demos siempre la gloria a Dios. Así como dice la alabanza, ¿verdad? Él es el único que merece gloria y honra. Amén. O sea, la gloria es para Él siempre. Mientras usted busca la porción, tenemos el mejor ejemplo de glorificación, y esto es Jesús. Jesús siempre glorificó al Padre en todo lo que hizo, ¿verdad? En su ministerio, en su vida, en todo, Él siempre dio la gloria al Padre. Él decía: yo no hago nada por sí mismo, sino hago lo que el Padre me dice que haga, y lo que hable, eso mismo. O sea, nunca hablaba por su propia cuenta. Dio gloria a través de su vida, en obediencia, en el cumplimiento al propósito por el cual Él había venido a este mundo. Entonces, de esa manera Él glorifica al Padre. También dio gloria a través de su ministerio. Las señales que Él hizo daban gloria siempre a Dios. Ahora la pregunta para nosotros es que si nosotros estamos dando la gloria a Dios o no se la damos, porque muchas veces hacemos cosas en las cuales no damos la gloria a Dios, y nosotros queremos llevarnos la gloria, queremos el reconocimiento, buscamos poder, buscamos honra, buscamos riquezas, pero menos darle la gloria a Dios. Usted puede darse cuenta de esos grandes artistas reconocidos a nivel mundial. Cantan para el mundo, pero de repente aparecen siendo cristianos. ¿Sí o no? Hay un montón de artistas, pero ¿realmente le darán la gloria a Dios? Porque muchas veces lo que buscan es un ingreso, ¿verdad? Muchas veces en los ministerios lo mismo, ¿verdad? Buscamos ser vistos. Los fariseos, dice la palabra, que hacían grandes oraciones en las plazas, con una voz alta para ser escuchados, pero no para darle la gloria a Dios. Y mire algo terrible con aquellos que buscan honor, buscan poder, buscan reconocimiento, pero menos darle la gloria a Dios. Tenemos algunos ejemplos, como el ejemplo del Titanic. Un ejemplo: estos hombres eran grandes, famosos, inteligentes, y formaron una gran nave, aquel barco, le pusieron el Titanic. ¿Cómo terminó el Titanic? ¿Saben la historia cómo terminó? Hecho pedazos, se hundió. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: vamos a hacer algo sobrenatural, algo que sobrepase los límites que ni Dios podrá detener. Imagínense, terminó hecho pedazos. Pero también tenemos la historia de un hombre que la Escritura nos habla de él, y este es el famoso Nimrod. ¿Alguien ha escuchado de Nimrod? Este blasfemaba diciendo: bueno, nosotros no necesitamos de un Dios, nosotros podemos llegar hacia Dios por nuestra propia cuenta. ¿Y saben lo que sucedió con la ciudad de Babilonia? Babilonia fue destruida. Este hombre construyó una gran torre con la intención de llegar hacia Dios, no dándole la gloria a Dios, sino él dijo: nosotros no necesitamos de un Dios, solo lo que necesitamos es construirnos una torre y llegar hacia Él. Equivocado, pues terminó mal. Pero también tenemos la historia que usted conoce de Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con ellos? Hemos escuchado
en los 2 sermones anteriores. Mi hermano Nelson habló de eso, mi hermano Alfredo habló de eso también. Estos no dieron gloria a Dios, se fueron por la mentira y sustrajeron del precio de lo que habían vendido y no dieron la gloria a Dios. Entonces estos terminaron muertos, los 2. Tenemos también cómo termina el hombre. Dice el Señor que aquel que no le da la gloria a Él, los entrega a una mente reprobada. Tenemos ahí en Romanos capítulo 1, póngalo por favor mi hermano, versículo 26. No, es Romanos 1. Romanos 1:26. Dice, mire, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Sigamos. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Sigamos, hermano. Y como ellos, aquí está, mire, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso pasa cuando no damos la gloria a Dios. Dios los entrega a una mente reprobada. Tenemos también cómo terminó Satanás. ¿Saben la historia de Satanás? ¿Quién era él? Dice que era alguien que estaba, era un ángel, era alguien que estaba en el trono, estaba con Dios, pero se rebeló contra Dios y fue arrojado a esta tierra. Y con él, pues, una multitud de ángeles. Bueno, se fueron con él. ¿Y cuál es el final? Para él dice que se ha hecho el lago de fuego y azufre. Allí será lanzado. Ese es el final de Satanás. Satanás fue derrotado a través del sacrificio de Jesús en la cruz. El imperio del mal, allí terminó el imperio de la muerte y el reino de Satanás a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. ¿Ya tiene la porción? Juan capítulo 12, vamos a leerla. Juan capítulo 12, versículo 27. Dice Jesús: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y dice en el 28: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Oramos. Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra, por enviar tu palabra a nuestras vidas en esta tarde. Gracias, mi Dios. Pedimos que abras nuestro entendimiento, que tu palabra nos edifique, nos exhorte y nos consuele, y que podamos reconocerte como
el Rey de Reyes, el Todopoderoso, y darte siempre en todo lo que hagamos la gloria a ti, porque solamente tú la mereces, solamente tú eres digno de adoración, de exaltación, de honra y de gloria. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Cómo podemos darle nosotros la gloria a Dios? Decía de que muchas veces humanamente buscamos reconocimiento, buscamos poder, buscamos honra, buscamos riquezas, pero no damos la gloria a Dios. Dios quiere que nosotros en todo lo que hagamos podamos honrarle, podamos darle la gloria a Él, porque nosotros no podemos llevar los méritos de gloria, solamente a Él le merece la gloria. En el versículo 27, Jesús sabía a lo que se iba a enfrentar, pues estaba próximo su pasión, su sacrificio, el morir en la cruz, el ser levantado, dice, de esta tierra. Pues había turbación, había en sí preocupación, porque humanamente pues él era hombre, él fue 100% hombre y 100% Dios, dice la palabra. Entonces humanamente él sintió el dolor, sintió la aflicción de lo que se avecinaba en su vida. Y dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía el propósito por el cual él había venido a este mundo. Y el propósito era morir en la cruz, era redimirnos, era salvarnos, era a través de ese sacrificio darnos salvación y vida eterna. En el versículo 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y dice en el 29: la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían: un ángel le ha hablado. Esto es cuando se aproximaba esa hora del sacrificio, sabiendo lo doloroso que tenía que pasar, que tenía que enfrentar. Él sintió humanamente ese dolor. Ahora, mire qué importante. Jesús siempre se fortalecía a través de la oración. ¿Y qué pidió cuando se enfrentó o sabía que ese momento llegaba de su padecimiento, de su muerte? Él clamó a Dios. En otro pasaje, bueno, Mateo, Marcos y Lucas también revelan esto, de ese momento tan difícil que Jesús tuvo que enfrentar. Pero la pregunta es para nosotros: cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, momentos de prueba, ¿qué es lo que normalmente hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Fíjese que hay algo que muchos dicen: ¿y por qué a mí esto? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? Cuando estamos siendo probados, estamos pasando momentos difíciles de enfermedad, problema, cárcel, no sé, pero hay momentos de tribulación. A veces decimos esa palabra: ¿por qué a mí? Y nos molestamos, nos quejamos. Hay personas, mire, que aún retroceden, se enojan con Dios, y aún hasta lo que Satanás hace contra nosotros es para bien, porque si no existiera el problema, no hubieran adversidades, ¿qué necesidad habría de buscar de Dios? Creo que no tendría sentido, pero los problemas nos hacen sentir esa necesidad de buscar de Dios, porque solamente en Él tenemos la salida. Jesús dijo: Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado. Cuando Jesús aún estaba con sus discípulos, subía al Getsemaní, les dice a sus discípulos: quédense aquí y yo subiré al monte a orar, a ponerme en comunión con mi Padre. Y él pide lo mismo
Con otras palabras, Lucas capítulo 22, versículo 40. Lucas 22, 40. Les dijo a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Él sabía de que se iban a sorprender sus discípulos cuando ese momento llegaba de su sacrificio. Y dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Está hablando de el sacrificio, está hablando de los padecimientos que iba a tener en ese momento, y dice: si quieres, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué más agrega? Pero no se haga como pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él buscaba siempre hacer la voluntad del Padre. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tal vez no eran esas gotas literalmente de sangre, sino da a entender esa agonía, ese sufrimiento, ese dolor por culpa suya, por culpa mía, porque allí, a través de eso, Él cargó la culpa de nuestro pecado. Lo que nosotros merecíamos, Él lo llevó en su cuerpo. Entonces Él sintió esa carga, sintió ese dolor, sintió esa agonía, ese sufrimiento. Y quiero decirle que toda adversidad es para darle la gloria a Dios. ¿Cuál es nuestra reacción? Queja, resentimiento, amargura, enojo. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos cuando estamos pasando momentos difíciles, estamos pasando pruebas, estamos siendo probados. Entonces esa es nuestra reacción. ¿Qué deberíamos de decirle a Dios cuando hay adversidades? ¿No será que es una buena oportunidad para glorificar al Padre? Poder decirle, en vez de quejarse, poder decirle: Padre, te doy gracias por tu misericordia. Y poder pedirle de que se glorifique en medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, que Él se glorifique. Pero muchas veces hacemos lo contrario, nos enojamos cuando no recibimos respuesta. Cuando las cosas van mal, nos alejamos, nos quejamos, en vez de darle gloria a nuestro Dios. La respuesta viene cuando nosotros damos gloria a Dios. Jesús le dijo: Padre, glorifica tu nombre. Y vino esa respuesta: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dios dijo acerca de Jesús en Mateo capítulo 3 versículo 17, cuando Jesús quiso hacer la voluntad, se acercó a Juan y le dijo: yo quiero ser bautizado. Y Juan le dijo: ¿cómo es posible que yo te bautice? Yo necesito ser bautizado. Pero le dice: así conviene que hagamos para cumplir lo que es la voluntad del Padre. Entonces el Padre dijo, cuando Jesús subió de las aguas, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, Dios o el Padre, se complace en la obediencia del Hijo. En el versículo 29 dice, en capítulo 12 de Juan: y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. No entendieron, no oyeron directamente de dónde apareció la voz, sino que oyeron un ruido, un trueno, y dijeron: un ángel le ha hablado. Estos dijeron otros. En el Antiguo Testamento, Dios se revelaba de diferentes maneras al pueblo, mostrando su gloria. Para el pueblo de Israel,
Cuando el pueblo de Israel estaba pasando por el desierto, Dios durante el día mandó una nube. ¿De qué? Una nube, ¿sí? Una nube oscura para cubrirlos de la tempestad del sol, del calor del sol. Y por la noche dice que también mandó una nube de fuego para cubrirse, o sea, para calentarse, para no morirse de frío. Entonces allí estaba mostrando su gloria al pueblo de Israel. Pero también podemos darnos cuenta que su gloria también fue manifestada en el templo. Amén. En el templo. ¿Cómo? A través del Shekinah. O sea, una especie de nieblina, dice que llenó el templo, y esto era directamente la presencia de Dios. Representada también a través del arca del pacto, y el arca del pacto eran la obediencia a los mandamientos de Dios, porque Dios también había dado las leyes a Moisés, quien las escribió en tabla. Amén. Entonces Dios mostró también su gloria a través del Shekinah en el templo. Y para nosotros, ¿cómo representa su gloria? Pues la mostró su gloria en aquel tiempo, pero para nosotros esto es a través de la gloria de Cristo, porque a través del sacrificio de Cristo también nos da a nosotros la gloria, y este es el sacrificio de Jesús en la cruz. El apóstol Pablo se refería o se refiere a la gloria como la meta del cristiano. ¿Por qué la meta? Porque es algo que es una promesa para todo aquel que cree. Dice que también es el objetivo para poder perseverar. ¿Por qué? Es la razón para buscar el reino de Dios y su justicia. Mire, nosotros nos preocupamos por las cosas materiales, nos afanamos, pero menos en buscar el reino de Dios, buscar su justicia. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, más buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que usted necesite, pues Él las añadirá. Amén. Él dará todo lo que nosotros necesitamos cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. En Romanos capítulo 2, versículo 5, dice que por la dureza y por su corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Esta es la promesa de Dios para todo aquel que cree en el Señor, ¿verdad? Que nosotros, los que esperamos en Jesús, dice que tendremos vida eterna, que vamos a resucitar en el día postrero en cuerpos glorificados, y dice que le veremos a Él tal como Él es. Amén. Es una promesa para todo aquel que espera en el Señor. Colosenses capítulo 4 dice también que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En qué, hermanos? En gloria. Eso es lo que dice Pablo a los colosenses. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él vino, dice que Él no vino a juzgar al mundo, sino vino para que el mundo recibiese salvación por medio de Él. Pero cuando dice que para que todos, por la muerte por todos, significa, o sea, ¿cree usted que todos serán salvos? ¿Todos heredarán vida eterna? Sino que
a lo que se refiere es a la victoria de Jesús en la cruz. En el versículo 31 del capítulo 12 de Juan dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, dice Jesús, refiriéndose al levantamiento en la cruz, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. En el inicio, en el versículo 31, cuando él dice ahora es el juicio de este mundo, Jesús no se está refiriendo a todos, sino se refiere a todo pueblo, a toda nación, a toda lengua, a todo aquel que cree en él. Por esos él dio su vida, por todo aquel que espera. Y no es que todo el mundo, sino todos los que creen en él. Al referirse al mundo significa pueblo, nación y lengua, al que cree en él. Mire, si usted ha escuchado de la palabra del Señor y no da gloria a su nombre, ¿dónde estoy? Dice que Él no le juzgará, sino que la palabra misma le juzgará en el día postrero. O sea, que la palabra es la que nos juzga a nosotros. Cuando nosotros conocemos, cuando nosotros, sabiendo de las cosas que no debemos hacer, las hacemos, no darle gloria a Él. Dice en la segunda parte del versículo 31, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es? ¿Sabe usted? ¿Quién? Satanás. Él es el príncipe de este mundo. El reino de Satanás fue destruido por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Fue destruido el imperio de la muerte. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque Satanás era el que nos acusaba, pero ya no puede acusarnos porque ya fue destruido el imperio de Satanás. El reino del diablo fue destruido a través del sacrificio de la cruz, y toda aquella acta que había en contra de nosotros fue anulada. Entonces, ya no puede acusarnos, Él ya no puede hacer nada contra nosotros porque Él ya fue despojado. El imperio de la muerte fue destruido a través del sacrificio en la cruz. Cuando Él dijo: consumado es, el imperio de Satanás fue destruido. El reino de Satanás fue destruido a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Dice en el versículo 35: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va.
Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. ¿Por qué? Porque en aquel momento muchos vieron las señales y todas las sanidades que Jesús hizo, pero no pudieron creer en Él. Dice en el versículo 43 del capítulo 12 de Juan, la razón por la cual no creían en Él. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, quiero ver, no es este, no. 43. Ajá. Desde el 42 dice: con todo eso, aún los gobernantes y muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos habían visto las señales, los milagros que Jesús había hecho, las sanidades, pero no daban gloria a Dios. Y dice que por un poco de tiempo estará con ellos. ¿Por qué? Porque Él iba a ser sacrificado, iba a morir en la cruz, pero ya no iba a estar con ellos. Entonces les dice: aprovechen este momento que yo estoy con ustedes, crean en mi palabra, porque después ya no habrá oportunidad. Antes de ser levantado en la cruz, Él hace la invitación a creer en su palabra mientras está con ellos, para que no sean sorprendidos por las tinieblas, o sea, por lo que iban a ver, lo que iba a pasar en la vida de Jesús. La razón por la que muchos no creen es porque aman más la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Dice que a estos Dios les endurece su corazón, y es en cumplimiento a la profecía de el profeta Isaías en el versículo 40, cuando dice: y cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón y no se conviertan y yo los sane. Cuando aquel que no quiere escuchar del Señor, no quiere poner cuidado a la palabra y quiere vivir de la manera que le da la gana, dice que Él endurece el corazón y cega los ojos, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Amén. ¿Recuerdan qué pasó con Faraón? Cuando no quiso dejar salir al pueblo, lo quiso tener en opresión. Dice que él había cegado el corazón de Faraón para que no dejara salir al pueblo de Israel y no fuera libertado. Amén. Él dice que cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y Él los sane. Mis hermanos, siempre debemos de buscar darle la gloria a Dios y no llevarnos nosotros los honores, no buscar reconocimiento, no buscar el poder, no buscar riquezas, sino que todo lo que nosotros hagamos, siempre debemos de darle la gloria a Él. Porque Él es el único que merece la gloria. Él es el único que merece honra y no nosotros. Amén. Cuando nosotros buscamos servirle a Él, debemos de servirle de corazón, debemos de buscarle de corazón, y todo lo que hagamos siempre para darle la gloria a Él, y no ser como los fariseos que hacían grandes oraciones en las plazas para ser escuchados, para ser vistos por el pueblo. Que nosotros, lo que nosotros podamos hacer, sea siempre para glorificar el nombre de nuestro Dios. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Gracias, mi Dios,